Hola amigos, aproximadamente el 90% de las personas que ven mis videos no están suscritas y me haría muy feliz si lo hicieran. Tampoco olviden presionar el botón de like y dejar un comentario diciendo desde qué país o ciudad siguen el canal. La primera vez que el comandante Rylan escuchó la palabra traición, no fue de labios de un político ni de un rebelde. Fue de su padre, borracho, sangrando y aferrándose a la silueta resquebrajada de la Tierra ante los fuegos orbitales. Nunca confíes en los que sonríen mientras te envían a la muerte, había murmurado, con la sangre manando de una herida sobre su ojo. Eso fue hace años. Rylan nunca lo olvidó. Ahora estaba de pie frente a lo que solía ser la estación del alto mando de la Tierra, o lo que quedaba de ella, flotando en órbita sobre el planeta que ya no era azul, sino de un gris opaco, asfixiado por nubes de lluvia radiactiva y una capa de ozono destrozada. El Consejo no había enviado ayuda. No cuando la tormenta de polvo alienígena barrió las ciudades como cuchillas. No cuando los disturbios por comida desgarraron las calles, y definitivamente no cuando la Tierra clamó por refuerzos después de que los Krelj lanzaran su segunda oleada. La humanidad gritó. El Consejo observó y luego cerraron las puertas, aislando a la Tierra del sistema y etiquetándola como irrecuperable, una palabra que a Rylan se le atragantaría por el resto de su vida. Se suponía que eran aliados, una unión de especies, pero el Consejo ya había decidido. La Tierra era demasiado peligrosa, demasiado volátil, demasiado humana. Así que nos fuimos, no en paz, no con vergüenza, sino con los puños apretados, tecnología robada y corazones llenos de furia. Rylan lideró el último éxodo, la Operación Emberglass. Abordaron transportes de colonia reacondicionados, robaron motores de agujero de gusano de viejas fragatas del Consejo y se abrieron paso a sangre y fuego a través de las zonas de bloqueo. Aún recordaba la cara del enviado del Consejo cuando Rylan le apuntó con un arma y le dijo: «La Tierra no suplica. La Tierra toma». Han pasado 4 años desde entonces. La humanidad no solo sobrevivió. Evolucionó. No biológicamente, no a través de la tecnología, sino a través del odio, del exilio, del tipo de presión que o bien aplasta los huesos o los convierte en armas. Se asentaron en Arcadia 3, un mundo fronterizo en las profundidades del espacio inexplorado. La gravedad era más pesada. El aire se sentía como ceniza durante las primeras semanas, pero era nuestro. Sin reglas alienígenas, sin sindicatos, sin el maldito Consejo. Y entonces, las cosas empezaron a romperse. El tiempo se deslizaba. Los relojes se desincronizaban. Los pilotos informaban de que regresaban de misiones de exploración horas antes de haber partido. Algunos vieron estrellas parpadear y apagarse. No morir, parpadear, como si alguien hubiera accionado un interruptor en el cosmos. Y lo peor de todo eran los sueños de Rylan. Veía la Tierra, pero no la que dejaron atrás. Estaba equivocada, inclinada, retorciéndose, como si la realidad se hubiera astillado. Los océanos colgaban sobre el cielo. Las ciudades se repetían infinitamente sobre sí mismas. Y la gente ya no era gente. Sus ojos eran espejos. Intentó descartarlo. Estrés postraumático, tensión neural por la tecnología de los agujeros de gusano. Pero los informes seguían acumulándose. Civiles que se desvanecían a mitad de paso, naves que regresaban con las tripulaciones invertidas, con los órganos fuera de sus cuerpos, susurrando palabras que ningún humano había pronunciado jamás. Entonces llegó el mensaje. Sin firma de origen, solo estática. Luego, la voz de una mujer. Dejasteis el ancla. Sin nombre, sin coordenadas, solo esas 3 palabras, en un bucle. Rylan llevó el mensaje a su equipo. Viejos perros de guerra, no marionetas del Consejo. Hombres que habían luchado en los asedios de Europa, que habían visto ciudades ahogarse en silencio porque nadie acudió. Y todos supieron lo mismo. Algo se había quebrado. La Tierra no solo fue abandonada. Estaba manteniendo unida la realidad. De alguna manera, por algún accidente de la física o del destino, ese planeta había sido un punto de anclaje, el centro de una cadena que mantenía intacta la lógica de la galaxia. El tiempo, el espacio, la existencia. Y cuando el Consejo se retiró, cuando nosotros nos retiramos, la rompimos.
Rylan miraba ahora por el visor, observando una estrella lejana parpadear como una bombilla moribunda. Una estrella que no debería parpadear. Antes había reglas, reglas que el universo seguía. Ahora esas reglas sangraban. Se volvió hacia su tripulación, rostros duros, ojos que habían visto lo que el silencio podía hacer. Nadie habló, pero todos entendieron lo que venía a continuación. Vamos a volver, dijo Rylan. No por el consejo, no por venganza. Se inclinó hacia adelante, con la voz baja. Vamos a volver para arreglar lo que rompieron, porque si no lo hacemos, la realidad vendrá a buscarnos a nosotros. Rylan no durmió mucho después de tomar la decisión. No es que pudiera. Cada vez que cerraba los ojos, veía la Tierra, pero no como era. Ya no. Una noche vio los continentes flotando como islas en el cielo. Gente caminando boca abajo sobre las nubes mientras los rascacielos ardían a la inversa. Las llamas se congelaban en el aire y caían hacia arriba como copos de nieve. En otro sueño, la luna parpadeó y los océanos se alzaron como manos que intentaban arrastrar las estrellas. Y cada sueño terminaba de la misma manera. Él estaba de pie en las ruinas de la antigua sede de la ONU. La voz de su padre susurrando detrás de él. Dejasteis el ancla. Cuando se despertaba, las sábanas estaban empapadas de sudor. Le temblaban las manos. No estaba solo. Al menos un tercio de la tripulación había comenzado a reportar las mismas pesadillas. Imágenes diferentes, pero siempre la Tierra, siempre equivocada. Deriva neuronal, sugirió la doctora. Velma al principio. Era la especialista en neurología principal del Espectro de Hierro, el buque insignia de la flota de Arcadia. Pero incluso ella empezó a perder la confianza en su propio diagnóstico después de lo que ocurrió en el Sector 7. Perdieron al Halcón Pardo, una de sus naves de reconocimiento más rápidas. Sin explosión, sin aviso, simplemente desapareció. La baliza se desvaneció del panel como si alguien hubiera borrado sus coordenadas de la realidad. Durante 3 horas, intentaron contactarla. Luego, sin explicación, regresó, pero no era la misma. La nave estaba cubierta de una especie de crecimiento oscuro y fibroso, como venas de sombra que se arrastraban por su casco. La tripulación era diferente. Sus voces se superponían. Las palabras salían desincronizadas de sus bocas. Sus pupilas palpitaban, expandiéndose y contrayéndose como si escucharan una frecuencia inaudible. Rylan ordenó que la nave fuera sellada. 2 de sus oficiales subieron a bordo para recuperar los registros de vuelo. Ninguno regresó. Cuando Rylan autorizó a un dron para entrar en el Halcón Pardo, todo lo que mostró fueron imágenes de pasillos vacíos y luces parpadeantes hasta que llegó al puente. Allí se congeló. Justo antes de que la señal se cortara, el dron capturó un único fotograma de la tripulación, de pie, uno al lado del otro, perfectamente inmóviles, mirando a la cámara con esos ojos negros y vacíos, sonriendo. La doctora Velm dimitió 2 días después. Se quitó la vida en la enfermería. Dejó una nota. Nunca debimos irnos. Nunca se trató del consejo. La Tierra era lo único que nos mantenía cuerdos. Esa fue la gota que colmó el vaso. Rylan convocó una asamblea general. Pilotos, técnicos, ingenieros, estrategas, todos. El hangar principal de la nave resonaba con tensión mientras él subía a la plataforma de mando, su voz cortando los murmullos. Esto no es solo decadencia. No es retroalimentación neuronal ni un fallo técnico. El universo se está rompiendo y nosotros estamos en el epicentro. Levantó la grabación del Halcón Pardo, congelándola en la imagen de los rostros de la tripulación. Esto es lo que sucede cuando quitas la piedra angular de un arco. La Tierra no era solo donde vivíamos. Era el cerrojo, el cimiento. Lo arrancamos. Y ahora las leyes del espacio, del tiempo, tal vez incluso de la propia identidad, están empezando a desmoronarse. «Quiere que volvamos allí», gritó alguien. «A ese lugar». Rylan asintió una vez. «Sí, quiero». El silencio se extendió por el hangar como un arma cargada. «Volvemos a la Tierra. Estudiaremos el punto de fractura. Si hay una manera de arreglar esto, está allí».
Un murmullo bajo se extendió. Algunas cabezas asintieron. Otras parecían listas para amotinarse, pero nadie dio un paso al frente para desafiarlo. Todavía no. El viaje de regreso fue más rápido que su éxodo. Ryland se había estado preparando durante meses en secreto, trazando las rutas deformadas a través de los sectores rotos. Cuanto más se acercaban a Sol, peor se ponían las cosas. Los planetas cambiaban de órbita a mitad de escaneo. Las balizas registraban eventos que aún no habían ocurrido. Una nave de su convoy recibió una señal de socorro de sí misma, con fecha de una semana en el futuro. Y luego llegaron las criaturas. No eran naves. No realmente. Eran más bien formas, cosas largas y dentadas que se retorcían en el vacío como humo y metal. No eran orgánicas, pero se movían con propósito, como si supieran. Un explorador se acercó demasiado. Ryland observó desde el puente cómo la forma se cernía cerca del casco, inmóvil. Luego, sin tocar la nave, la deshizo. El casco se peló como papel, plegándose sobre sí mismo hasta que la nave colapsó en un nudo de escombros y silencio. Dio la orden. Nadie se acerca a las anomalías. No a menos que quisieran ser borrados de la historia. A medida que se acercaban al borde exterior del sistema, extraños pulsos comenzaron a resonar en las comunicaciones. No eran mensajes, no eran señales, solo estática. Pero se sentía viva. A veces imitaba las voces de la tripulación. A veces repetía sus pensamientos antes de que los pronunciaran. Y una vez, se rió. Ryland pasaba las noches revisando la última telemetría de la Tierra antes del aislamiento. Había picos sísmicos, no de armas, sino desde dentro. Lecturas de energía que no coincidían con nada en la base de datos del Consejo. Como si la Tierra hubiera encendido algo. No un arma, una respuesta. Y ahora los estaba llamando de vuelta. 3 semanas después de iniciar el viaje de regreso, Ryland se reunió con el coronel Char, jefe de seguridad de la flota. «Tengo a 5 hombres bajo arresto», dijo Char. «Intentaron sabotear el rumbo del motor. Dijeron que estábamos caminando hacia una trampa». Ryland no se inmutó. ¿Cómo conocían las coordenadas del núcleo? Char vaciló. «Ese es el problema. Borramos esos registros del acceso público hace semanas». «Fuga interna». Lo supuse, pero los 5 dieron historias diferentes. Dijeron que la información les llegó en sueños. Ryland exhaló lentamente. La soga se estaba apretando. «Nos estamos fracturando», murmuró. Char asintió sombríamente. Algunos más rápido que otros. Esa noche, Ryland estaba solo en la cubierta de observación. Las estrellas delante ya no estaban fijas. Se retorcían en espirales y fractales, extendiéndose hacia un punto negro en la distancia. La Tierra. Excepto que no era la Tierra. Ya no. Brillaba como un recuerdo tras un velo. Su superficie pulsaba débilmente, cubierta de líneas, casi como cicatrices grabadas en la corteza del planeta. Grandes fisuras rodeaban el globo, brillando con una luz tenue y enfermiza, como si el planeta se hubiera vuelto consciente. Extendió la mano hacia el cristal, susurrando, «¿Qué te hicieron?». Como si fuera una respuesta, la estática regresó. Solo que esta vez, formó palabras. «No sois quienes erais. Regresad o seréis deshechos». El salto final llegó 2 días después. La flota se reunió al borde del pozo de gravedad de Sol, los motores zumbando bajo como un latido. Ryland dio el último discurso desde el puente. «Vinimos a este lugar para sobrevivir, para escapar de la traición. Pero trajimos nuestras heridas con nosotros. Y ahora vemos que sobrevivir no es suficiente, porque el universo recuerda y se está desmoronando». Miró a la cámara, transmitiendo a cada alma a bordo de la flota. «Volvemos no como conquistadores, no como víctimas, sino como la única especie lo suficientemente terca como para arreglar lo mismo que rompimos. La Tierra nunca fue solo un hogar. Fue el ancla de todos nosotros». Dio la señal. El salto se inició. Las estrellas se plegaron hacia adentro. La nave se sacudió. Las alarmas sonaron. Y luego, silencio. Estaban allí. Sol, pero no como lo conocían.
El sol palpitaba, parpadeando entre azul y rojo. Los planetas colgaban como juguetes rotos fuera de órbita. Algunos flotando de lado, otros resquebrajándose en sus núcleos. Y la Tierra. La Tierra estaba y no estaba a la vez. Existía en capas, como imágenes superpuestas. Una versión ardía. Otra estaba congelada. Otra estaba viva, una jungla de agujas y luz. Todas superpuestas. Todas reales. El tiempo no fluía hacia adelante aquí. Pulsaba como una respiración. Y desde la órbita, Rylan pudo ver algo que nadie esperaba. Una baliza de señal que aún transmitía desde la superficie. Tecnología antigua activa, de diseño humano. Pero la firma era la del propio Rylan. De hacía 35 años. De antes de que él naciera. Rylan no habló durante casi una hora después de que la flota completara el salto final. Nadie lo hizo. El puente del espectro de hierro estaba mortalmente silencioso. Cada miembro de la tripulación, pegado a sus pantallas, intentando procesar lo que estaban viendo. La Tierra giraba lentamente ante ellos, o más bien, las tierras. El planeta existía en capas superpuestas, todas fantasmagóricamente fundidas entre sí como transparencias. Una ardía, una se congelaba, una estaba cubierta de agujas que parpadeaban como organismos vivos. Otra era un vacío. Sin vida, sin atmósfera, solo roca negra y océanos de un blanco hueso. Rylan se inclinó hacia adelante, con la mandíbula apretada. Dadme una lectura clara. El teniente Bra, el jefe de sensores de la nave, negó con la cabeza. No hay una lectura clara, comandante. Estamos detectando ecos de fase cuántica, gravedades superpuestas, líneas de tiempo fracturadas. Estamos viendo todas las versiones de la Tierra simultáneamente. ¿Cuál es la real? Bra vaciló. No creo que esa palabra signifique nada aquí, señor. La estática en las comunicaciones regresó. Rylan se volvió hacia la consola principal. La señal de la baliza, la que llevaba su nombre, pulsaba de manera constante. Sus coordenadas coincidían con una ubicación en lo que solía ser el sur de Francia, un lugar que no existía desde hacía casi 35 años. Voy a bajar, dijo Rylan. Preparen el cuervo. Quiero reconocimiento completo. Sin navegación por IA. Solo vuelo manual. El coronel Char entrecerró los ojos. Señor, no puedo permitirle que. Entonces, ponme cadenas, Char. Pero hemos llegado hasta aquí porque yo nos he guiado. Si vamos a entender lo que le pasó a la Tierra, no voy a confiar en drones y teorías. Char no volvió a discutir. El descenso a través de la atmósfera de la Tierra fue como sumergirse en cristal. La lanzadera traqueteó, gimió y luego tembló tan violentamente que Rylan pensó que los estaban despedazando. Pero entonces la tormenta amainó, y lo que había debajo le dejó sin aliento. El paisaje era una fusión de pesadillas y belleza. Árboles que colgaban del cielo, sus raíces suspendidas en jirones de tierra que desafiaban la gravedad. Ríos que corrían cuesta arriba. Montañas que flotaban como nubes. Y sobre todo ello, ciudades fantasmales que brillaban y se desvanecían como si el propio tiempo intentara recordar que pertenecía a dónde. La baliza los condujo a las afueras de lo que debería haber sido Marsella. Solo que ya no era una ciudad. Era un cráter rodeado de agujas dentadas de piedra plateada que pulsaban débilmente como venas en un organismo vivo. En el centro se alzaba una torre, desgastada, ennegrecida por el fuego, de fabricación humana, con acero oxidado, cableado expuesto y parches de musgo creciendo en las grietas. La vieja torre de baliza de la ONU. ¿Cómo es que esta cosa está transmitiendo?, preguntó el cabo Nerra, su voz resonando a través de las comunicaciones filtradas por la estática. Rylan no respondió. Simplemente salió de la lanzadera, sus botas crujiendo sobre vidrio roto y asfalto fracturado. El aire era respirable pero denso, como caminar a través del agua. Los latidos de su corazón se ralentizaron de forma antinatural, y luego se aceleraron de nuevo mientras cruzaban el borde del cráter. La torre se cernía delante, rodeada de silencio. Entonces una voz habló, su voz. Acceso concedido. Bienvenido a casa, comandante Rylan.
Se congeló. Los otros levantaron sus armas al instante. Esa grabación nunca se hizo, dijo Rylan. Nunca he estado aquí antes. Pero la torre pensaba lo contrario. Dentro era peor. Las paredes estaban cubiertas de fotografías, algunas de décadas de antigüedad, otras imposiblemente nuevas. Algunas mostraban a Rylan de niño, de pie frente a una casa que ya no existía. Otras lo mostraban tal como era ahora, con ojos grises, cicatrices, junto a personas que nunca había conocido. ¿Qué demonios es este lugar?, susurró Nerra. Cuanto más caminaban, más profunda se hacía la inquietud. Las luces parpadeaban con sus recuerdos. Rylan tocó una consola y se iluminó con registros de datos titulados, bajo el mando del comandante Rylan, año 12, versión 6. Otra carpeta decía, informe de deriva emocional de Rylan Prime. Abrió el archivo. Deriva emocional en aumento. Rylan Prime está empezando a cuestionar las capas de la realidad. La sincronización temporal está fallando. Las superposiciones de identidad están al 63%. Recomendación: terminar las versiones extrañas antes de la convergencia. Retrocedió, con el estómago revuelto. Esto no es solo una torre. Es un espejo, murmuró. De lo que fuimos, o quizás de lo que nos estamos convirtiendo. Fue entonces cuando oyeron el grito. No venía de fuera. Venía del sótano. Rylan y Nerra bajaron corriendo por las escaleras oxidadas, con las armas en ristre. El grito volvió a sonar. Humano, masculino, ronco por el agotamiento. Llegaron a una puerta reforzada marcada con un antiguo código militar de la ONU. Cuarentena nivel 3. Anulala, ordenó Rylan. La puerta se abrió con un siseo y dentro, encadenado al suelo, estaba él mismo. El mismo rostro, la misma complexión, pero más delgado, demacrado, con los ojos desorbitados por el miedo. El hombre levantó la vista y graznó. Ya era hora. Nerra levantó su arma, aterrorizado. Comandante. ¿Qué? No lo sé, dijo Rylan, temblando. El prisionero Rylan se rió, un sonido amargo y roto. ¿Crees que eres el primero? Siempre vuelven, siempre haciendo las mismas preguntas. Rylan dio un paso adelante. ¿Qué es este lugar? El otro Rylan escupió sangre. Un bucle, una prueba, un castigo. Elige el que prefieras. Rompimos la espina dorsal de la realidad cuando dejamos la Tierra. El Consejo no solo nos abandonó. Ellos sabían. ¿Sabían qué? Que la Tierra lo mantenía todo unido, dijo el prisionero. Una frecuencia, un pulso. Mantenía las líneas temporales limpias. Cuando nos fuimos, se agrietó. Cuando sellaron las puertas, se hizo añicos. Rylan lo miró, atónito. ¿Tú eres yo? El prisionero asintió. Lo fui, hasta que me quedé atrás. La torre me mantuvo. Dijo que era necesario. Una pieza del bucle. ¿Por qué estamos en un bucle? La expresión del prisionero se ensombreció. Porque el Consejo hizo un trato. No con alienígenas, no con otras especies. Con el vacío entre la realidad. Con lo que viene después. Eso no es posible, susurró Nerra. Nada es imposible aquí, gruñó el prisionero. La realidad está sangrando y se está alimentando de nosotros. Cada vez que una versión tuya regresa, ellos se acercan más. Quieren tu mente, tus decisiones, hasta que uno de ustedes rompa el ciclo. Rylan retrocedió. Esto es una locura. El prisionero sonrió. Siempre lo es. Justo antes de que me dispares. ¿Qué? Señaló el arma de Rylan. Así es como empieza la siguiente versión. Me matas. Luego te conviertes en mí. Te quedas aquí hasta que llegue el siguiente Rylan. Hasta que aterrice el siguiente equipo. Las manos de Nerra temblaban. Comandante, ¿y si tiene razón? Rylan miró al hombre que llevaba su rostro y vio el agotamiento, los años, la verdad en su locura. No me voy a quedar aquí, dijo con firmeza. Yo también dije eso, susurró el prisionero. Entonces,
Algo encima de ellos se movió. La torre gimió. Sí, gimió como algo vivo. Las paredes pulsaron con luz, y de repente, las fotos de las paredes empezaron a cambiar. Cada una mostraba a Rylan más viejo, roto, mutado, devorado por las sombras. «Tenemos que irnos», dijo Rylan. Pero el prisionero se abalanzó, las cadenas chirriando. «No me dejéis aquí otra vez». El tiroteo estalló. Nerra disparó primero. El prisionero cayó, con el pecho humeante, susurrando, «Simplemente empieza de nuevo». Regresaron a la lanzadera en silencio. Nadie habló durante el ascenso, pero Rylan lo sintió. Algo lo siguió. No una criatura, no una señal. Una versión de sí mismo incrustada en su memoria, en su línea de tiempo, una grieta que ahora estaba dentro de él. De vuelta a bordo del espectro de hierro, Rylan se encerró en la sala de informes. Vio la transmisión de la torre, rebobinó los registros de la baliza, revisó cada transmisión y encontró un último archivo, con fecha de mañana. Registro de entrada, Comandante Rylan, año 4, bucle 5. Si estás viendo esto, entonces no funcionó. Encontraste la torre. Mataste a la versión de ti mismo atrapada allí. Y ahora el bucle se reinicia. La realidad continúa fracturándose. La Tierra ya no es un lugar. Es una herida, y nosotros somos la infección. El Consejo pensó que podía cortar la infección, pero la Tierra no estaba infectada. Lo estábamos nosotros. Rylan estaba sentado solo en la cámara de informes, la tenue luz azul de las pantallas holográficas parpadeando en su rostro. El mensaje seguía repitiéndose en bucle. La Tierra ya no es un lugar. Es una herida, y nosotros somos la infección. Se repetía una y otra vez, como un ritual que se veía obligado a memorizar. El hombre del video se parecía a él, pero con las mejillas hundidas y unos ojos que habían visto demasiados finales. Bucle 5, lo llamó. Rylan no quería hacer la pregunta, pero resonaba en su cráneo de todos modos. ¿En qué bucle estoy yo ahora? No le había contado todo a la tripulación. No sobre el prisionero. No sobre las versiones alternativas de sí mismo o los registros que predecían sus decisiones. Si se corría la voz, el pánico destrozaría la flota antes de que siquiera entendieran contra qué estaban luchando. La torre de baliza seguía transmitiendo, enviando ráfagas de datos distorsionados a todos los sistemas de la nave. Planos de estructuras que nadie había construido. Coordenadas de sistemas estelares que no existían. Incluso las unidades de IA a bordo del espectro de hierro comenzaron a funcionar mal, sus respuestas fusionándose con los códigos de encriptación estándar del Consejo. Códigos abandonados hacía mucho tiempo cuando la Tierra fue sellada. Rylan emitió una orden inmediata. Desactivad todas las IA en toda la flota. Sin excepciones. Apagado total. Sus oficiales no discutieron. No después de ver los rostros en el halcón pardo. No después de ver la Tierra deformada. De vuelta en el puente, Char se acercó con un aire más sombrío de lo habitual. El coronel rara vez mostraba miedo. Pero hoy, su mano temblaba mientras le entregaba un cubo de datos seguro. Desciframos parte del archivo de largo alcance del Consejo, dijo. Esto no se suponía que fuera público, ni siquiera entre sus altos rangos. Rylan insertó el cubo en la consola principal. Se cargó un único video. Cámara del Consejo. Año 2298, 2 años antes de que la Tierra fuera declarada irrecuperable. El canciller del Consejo estaba de pie frente a una mesa de delegados nerviosos, su voz fría y deliberada. Las fracturas cuánticas se han acelerado. La atmósfera de la Tierra ya no es una barrera física. Se está convirtiendo en un centro de frecuencias. Cada vez que su masa recibe suficiente trauma emocional, las líneas de tiempo se deforman. Los humanos han creado un planeta tan cargado de peso psíquico que ha comenzado a afectar la arquitectura de la propia realidad. Si se quedan, la inestabilidad se extenderá. Si mueren, la onda desencadenará un colapso total. La única solución es exiliarlos. Cortar el ancla. Dejar que la Tierra se convierta en lo que debe. Dejarlos a la deriva. Contenida, otra voz, femenina y vacilante, preguntó, ¿y si vuelven?
El canciller miró directamente a la cámara. Entonces, que el universo nos perdone, porque la Tierra no lo hará. La pantalla se quedó en negro. Rylan sintió que el frío se le metía en los huesos. Esto nunca fue sobre apoyo militar, murmuró. No nos dejaron morir porque fuéramos débiles. Nos abandonaron porque éramos peligrosos. Char exhaló bruscamente. No somos los que están rotos. Somos la amenaza. No, dijo Rylan. Somos el centro. Se volvió hacia sus oficiales. Decidle a la flota que se prepare. Quiero solo comunicaciones encriptadas. Dejamos la órbita en 6 horas, antes de que este planeta encuentre una manera de atraernos. ¿A dónde vamos? Al Arca. La sala se tensó. El Arca era la última fortaleza de datos sancionada por el Consejo fuera del mundo para la humanidad, oculta en el sector del velo, que se creía abandonada tras la caída de la Tierra. Nadie había pronunciado su nombre en años. Char entrecerró los ojos. ¿Crees que guardaron una copia del trato? Creo que el Consejo estaba lo suficientemente asustado como para registrarlo todo, incluido aquello por lo que realmente intercambiaron la Tierra. El viaje al Arca fue un caos. El espacio ya no era estable. Los agujeros de gusano se resquebrajaban a mitad de salto, dispersando las flotas en diferentes corrientes temporales. Algunas naves desaparecieron por completo, solo para reaparecer horas después, cubiertas de escarcha y en silencio de radio. Una regresó partida por la mitad. Los cuerpos de su tripulación, quemados de adentro hacia afuera, con las bocas abiertas en gritos eternos. Aún así, Rylan siguió adelante. El espectro de hierro llegó al sector del velo con solo 3 naves de escolta todavía funcionales. La señal del Arca era débil, protegida bajo una nebulosa en colapso. Atravesaron capas de tormentas de polvo y nubes de radiación, emergiendo finalmente ante una estructura que desafiaba la lógica. El Arca no era una estación. Era un cubo, perfecto, sin fisuras, del tamaño de una luna pequeña, flotando inmóvil contra el remolino de estrellas moribundas. Su superficie brillaba como aceite en el agua, y su casco exterior no tenía puertos, ni ventanas, solo un símbolo palpitante. La vieja bandera de la Tierra, parpadeando entre negro y plata. Nadie habló. Rylan dio la orden. Atráquennos. Dentro, el Arca estaba más fría que el espacio profundo. Cada corredor estaba bordeado de drones inactivos del Consejo, no bots militares, sino unidades de observación. Sus cabezas se giraron cuando Rylan pasó, aunque ninguno se movió. Solo observaban. La cámara principal parecía una catedral. Gigantescas agujas de cristal negro se alzaban alrededor de un pilar central que sostenía una esfera de luz blanca que parpadeaba débilmente. El núcleo del Arca. Nerra hizo un escaneo. Está hecho de memoria humana. Rylan frunció el ceño. ¿Qué? Ella pulsó su consola de nuevo. Estas no son señales eléctricas. Son resonancias emocionales. El núcleo está literalmente alimentado por la producción psíquica colectiva de la Tierra. Funciona con memoria, duelo, ira. Nosotros, terminó Rylan. Se acercó al núcleo, y la esfera cambió. Mostró la Tierra, no como es ahora, sino como era, azul, vibrante. Luego cambió, incendios, inundaciones, guerras, éxodos y, finalmente, al propio Rylan de niño, viendo cómo las naves huían de ciudades en llamas. Una voz llenó la cámara. Bienvenido, Rylan. Has completado el círculo. Llevas la fractura dentro de ti. Él preguntó en voz baja, ¿cómo lo arreglamos? El Arca pulsó. No podéis. En el momento en que la Tierra fue abandonada, la piedra angular se rompió. La realidad comenzó a deshacerse. Pero podéis elegir cómo termina. Uníos de nuevo al Consejo. Ofreceos. El núcleo de memoria se estabilizará a costa de vuestra especie. O cortáis el último vínculo. Dejáis que la Tierra se colapse en el vacío y preserváis lo que queda de las estrellas. Char maldijo en voz baja. Lo sabían todo el tiempo. Rylan se apartó del núcleo, con los puños apretados. Nos intercambiaron como ganado infectado. Nos intercambiaron como combustible,
corrigió Nerra. La esfera parpadeó de nuevo, mostrando raíles alternativos. Cientos de ellos, algunos jóvenes, otros viejos, todos recorriendo el mismo camino, algunos llorando, otros matando, todos terminando en la misma habitación. Este es el bucle, susurró Rylan. Lo programaron en el arca, en la Tierra. No estamos destinados a sobrevivir. Char se le acercó. ¿Qué hacemos? Rylan se volvió hacia su equipo. El peso de todo aquello descansaba sobre sus hombros. Este bucle termina conmigo. Esa noche, Rylan regresó a sus aposentos. Miró las estrellas y no durmió. En su lugar, escribió un mensaje. A quien encuentre esto, mi nombre es Rylan. Fui comandante del espectro de hierro. Traje a la humanidad a casa. La Tierra ya no es un planeta. Es un ajuste de cuentas, y yo soy su eco. Envió el mensaje al espacio profundo, más allá del alcance del consejo, más allá del tiempo. Luego dio su orden final. Preparaos para descender. Volvemos a la Tierra. El viaje en lanzadera hacia abajo no se pareció en nada al primero. Esta vez, la Tierra no se resistió. Les dio la bienvenida, y eso fue más aterrador que cualquier tormenta o anomalía gravitacional que Rylan hubiera enfrentado jamás. Las nubes se apartaron para su descenso como tela rasgada. La atmósfera no ardía. Brillaba. El espacio alrededor del cuervo se curvaba ligeramente, apenas perceptible, como si el planeta estuviera ajustando su superficie para acomodarlos. Señor, susurró el cabo Nerra desde el asiento del copiloto. Hemos perdido toda noción de altitud. Nuestros instrumentos están en un bucle. Rylan echó un vistazo a la pantalla de navegación. El altímetro descendía a 0 y luego se reiniciaba en 20.000 de nuevo. La gravedad fluctuaba en extraños pulsos, haciendo que sus huesos se sintieran ligeros, y de repente, el doble de pesados. Cuanto más se acercaban, más parecía que el mundo de abajo se reescribía a sí mismo. Esto ya no era la Tierra. No lo había sido en mucho tiempo. Estaban descendiendo a la herida. La lanzadera aterrizó no muy lejos de donde se había encontrado la primera baliza, pero ahora la Tierra se había remodelado. El cráter había desaparecido. En su lugar se alzaba una enorme torre en espiral, una grotesca burla de la baliza original, 10 veces más alta, construida con miles de trozos de metal fundido, huesos, aleación del consejo y fragmentos de tecnología humana. Pulsaba como un corazón. El suelo a su alrededor ondulaba como el agua, brillando con reflejos fracturados del equipo mientras pisaban sobre él. Por un momento, Rylan vio múltiples versiones de sí mismo reflejadas en el suelo. Algunas sangrando, otras más jóvenes, otras sonriendo como si supieran lo que estaba a punto de suceder. Char murmuró detrás de él. No deberíamos estar aquí. Estoy de acuerdo, dijo Rylan en voz baja. Pero somos los que tenemos que estar. Una nueva voz resonó a su alrededor. No por las comunicaciones, no desde la torre, sino desde el interior de sus mentes. Los has traído lejos, Rylan. Más lejos que cualquier otra versión. Debes de estar orgulloso. Rylan se congeló. ¿Quién habla? La torre volvió a pulsar. El suelo tembló. Entonces, de la base de la espiral, emergió una figura. No un monstruo, no un alienígena. Un hombre. La mandíbula de Rylan se tensó en el momento en que lo reconoció. Era el mismo otra vez, pero no un prisionero. No un eco roto. Este se mantenía erguido, sereno, vestido con una armadura negra trazada con venas doradas, los ojos brillando débilmente como si las propias estrellas se hubieran grabado en sus iris. Comandante Rylan, dijo con calma. Soy el primero, el que se quedó, el que se convirtió. El equipo levantó sus armas, pero el primer Rylan no se inmutó. Os he estado esperando porque sois los últimos. Rylan avanzó lentamente. Si eres yo, entonces sabes por qué estoy aquí. Lo sé, respondió el primer Rylan. Pero has llegado demasiado tarde. Los guió hacia el interior de la torre, que no estaba hecha de metal ni de piedra. Estaba construida de momentos. Cada pared que pasaban brillaba con recuerdos.
Rylan se vio a sí mismo sosteniendo la mano de su madre mientras moría en los túneles de evacuación. Vio a su padre discutir con los oficiales del Consejo durante la última votación para abandonar la Tierra. Vio a la flota lanzarse al exilio. Cada paso adelante era un paso atrás en el tiempo. El primer Rylan explicó mientras subían. Este es el epicentro, la convergencia de todas las tierras, de todos los Railens. Cuando el Consejo traicionó a la Tierra, no solo abandonaron un planeta. Separaron un nodo de la gran red neuronal del universo. La Tierra no solo estaba viva, era consciente. Y cuando sintió la traición, respondió. Rylan frunció el ceño. Respondió ¿cómo? Creándonos, dijo el primer Rylan, sonriendo levemente. O más bien, copiándonos una y otra vez hasta que encontró al que tomaría la decisión correcta. ¿Te refieres al bucle? Sí, dijo el primer Rylan. La torre es una herida, pero nosotros somos su respuesta inmune. Nerra susurró. Estás diciendo que todo esto es intencional. La Tierra evolucionó, dijo el primer Rylan simplemente. No en biología, en conciencia. La traición desencadenó el despertar. El exilio desencadenó la infección. Ahora somos las bacterias tratando de explicarle al huésped que no somos la enfermedad. Llegaron a la cima. La sala era esférica, silenciosa. En su centro flotaba un orbe palpitante, no muy diferente al núcleo del arca, pero este era más brillante, más ruidoso, latiendo con el sonido de un corazón que no era humano. Este es el ancla, dijo el primer Rylan. Es lo que queda del ser original de la Tierra. Si lo tocas, lo verás todo. Rylan dio un paso adelante. ¿Qué pasa si lo destruyo? Colapsas todos los bucles. Todo se reinicia. Quizás sana. Quizás termina. Nadie lo sabe. Nadie lo ha intentado nunca. ¿Y si me fusiono con él? Estabilizas el bucle, dijo el primer Rylan. Te conviertes en la mente de la Tierra. Guías lo que viene después, pero dejas de ser tú. Nerra dio un paso adelante, con los ojos muy abiertos. Comandante, no lo haga. Rylan se giró. Tengo que hacerlo. Aquí no hay victoria. Solo hay elección. El primer Rylan caminó hacia él lentamente. Yo elegí quedarme para proteger el ancla. Pero tú no eres como yo. Lo sé porque cada versión tuya que tocó esto, me mató antes de hacerlo. Rylan levantó su arma, pero no disparó. En su lugar, dijo, si realmente somos el mismo, entonces sabes que nunca quise ganar. Solo no quería huir. El primer Rylan sonrió. Entonces quizás tú seas el indicado. Se hizo a un lado. Rylan extendió la mano, temblorosa, y la colocó sobre el ancla. Fue como caer a través del espacio, a través del tiempo, a través de la memoria. Vio cada bucle, cada versión, cada una peor que la anterior. Un Rylan que sacrificó la flota para salvar la Tierra. Un Rylan que dejó que la Tierra colapsara para proteger las estrellas. Un Rylan que se fusionó con el Consejo. Uno que se destruyó a sí mismo. Uno que se convirtió en Dios. Uno que se convirtió en nada. El dolor era insoportable. Pero en el núcleo de todo, había una elección. Una bifurcación. Dos caminos. Uno donde la Tierra muere y el universo vive. Otro donde la Tierra evoluciona pero la realidad se fractura para siempre. Rylan se situó entre ellos y eligió un tercero. Abrió los ojos. Ya no estaba en la torre. Estaba en la Tierra, pero estaba entera de nuevo. El cielo azul, los océanos en calma, las ciudades sin ruinas. Estaba en medio de la antigua capital, Ginebra, ahora renacida, viva. Los niños corrían por las calles. Las naves surcaban el cielo. El aire vibraba con energía. No miedo, no decadencia, sino esperanza. A su lado estaban Char y Nerra. Señor, preguntó Nerra confundida. ¿Cómo? Creamos un nuevo bucle, dijo Rylan. Pero se siente real. Lo es, respondió Rylan. No destruí el ancla. No me fusioné con ella. Le di una nueva forma. La humanidad no es la infección. Es la conciencia que la Tierra necesitaba para sobrevivir. Vendrá el Consejo,
preguntó Char. Ya lo hicieron, dijo Rylan. Y ahora nos responden a nosotros. Se miró la mano. La misma cicatriz, la misma sangre, pero ya no fracturada, ya no repetitiva. Esto era el ahora, y el ahora era suficiente. 3 días después de la reforma, el cielo cambió. Rylan lo notó primero durante su paseo matutino por lo que solían ser los escombros de Ginebra. Ahora, una vibrante fusión de tecnología y naturaleza. Los edificios cantaban con energía, zumbidos reales de armonía que vibraban suavemente en sus huesos. La tierra se había vuelto consciente, receptiva. Las ciudades se reparaban a sí mismas. La comida crecía de canales solares. El clima se plegaba al equilibrio emocional, no solo a los sistemas de presión. Pero el cielo ya no obedecía. Brillaba como una cortina que se estaba descorriendo. Y entonces se rasgó. Una fisura delgada y precisa se abrió sobre la atmósfera de la Tierra. No era natural, no era orbital. Una brecha quirúrgica en el propio espacio-tiempo. No pasaron naves, no hubo mensajes, solo una presencia observando. Para el mediodía, 3 de las ciudades recién despertadas se quedaron en silencio. No atacadas, no bombardeadas, simplemente quietas. Sin movimiento, sin aliento, gente congelada a mitad de una risa, pájaros inmóviles en el aire, fuentes suspendidas como cristal. Rylan recibió la alerta justo antes de que la 4ª ciudad se apagara. Y esta vez lo vio. Una sombra de arco del Consejo, un arma que se rumoreaba que solo existía en teoría, descendió del cielo. No era una nave. Era una sombra, un vacío con forma de cuchilla, cortando las nubes, borrando todo lo que había debajo con un zumbido tan bajo que vibraba en el borde del pensamiento. No era sonido, era memoria. No solo estaban destruyendo las ciudades de la Tierra. Las estaban borrando del tiempo. En la sala de mando, el nuevo nexo de la Tierra, Rylan se reunió con Char y Nerra y el resto de sus oficiales principales supervivientes. La ciudad tembló por el pulso posterior del segundo barrido de la sombra de arco. No están invadiendo, dijo Nerra, pálida. Están corrigiendo. Char gruñó. Creen que somos un error. Estaban esperando, murmuró Rylan. Despertamos a la Tierra, y lo vieron como una amenaza para su realidad. No solo políticamente, existencialmente. Un silencio cayó sobre la sala. Entonces Rylan se volvió hacia el núcleo del nexo, una esfera brillante que era el pulso vivo de la Tierra, ahora vinculada directamente a él desde que había estabilizado el ancla. Necesito acceso, dijo, a todas las líneas de tiempo. A cada versión de mí mismo que sobrevivió a los bucles, tráemelas. El núcleo vaciló, luego habló con una voz a la vez femenina y antigua. Hay riesgo. Demasiados ecos causan decaimiento por fusión. Hazlo, dijo Rylan. Ya no estamos luchando en una guerra. Estamos luchando contra un borrado. El proceso fue una agonía. Yacía en la cámara central, con el corazón vinculado al núcleo, la mente desollada y abierta a la posibilidad. Uno por uno, llegaron. Los otros Railens, no recuerdos, no grabaciones, versiones vivas. Uno entró con una cicatriz que le cruzaba la mitad del rostro y vestía una armadura andrajosa rescatada de un acorazado del Consejo. Otro cojeaba con un bastón, pero sus ojos brillaban con locura. Un tercero se parecía a Rylan de hacía 30 años, joven, amargado y ya cansado de perder. Se reunieron a su alrededor como reflejos en un espejo roto. Luché contra ellos durante décadas, dijo el de la cicatriz. Duramos 20 años más allá de la caída. Construimos una nueva tierra sobre los huesos de Saturno. Luego nos encontraron. Siempre nos encuentran, dijo el anciano, tosiendo en un pañuelo que salió rojo. Pero esto es lo más cerca que hemos estado de una tierra estabilizada, dijo el Rylan más joven, caminando de un lado a otro como un lobo atrapado. Anclaste el alma del planeta. Lo convertiste en una mente. Rylan se puso de pie. Yo no hice nada. Solo dejé de huir. La versión más joven escupió. Entonces vas a morir con dignidad. Eso es todo. Rylan dijo con calma. Voy a luchar con un propósito.
Señaló el núcleo, que ahora pulsaba con más fuerza, parpadeando a través de visiones de la sombra de Arco en órbita. Nos tienen miedo. Por eso trajeron esa cosa. El filamento Omega, susurró el Rylan mayor. El que dijeron que nunca usarían. El de la cicatriz gruñó. No destruye. Reescribe. Nos desenreda de la historia. Para que nunca hayamos existido. Char dio un paso adelante. Entonces atacamos primero. ¿Con qué? Espetó Nerra. No tenemos flota, apenas sistemas de defensa, y la Tierra todavía se está estabilizando. Rylan se volvió hacia el núcleo. No necesitamos armas. Se tocó la sien. Nosotros somos el arma. El plan era una locura. Más allá de lo temerario, pero la locura siempre había sido parte de la supervivencia de la Tierra. El núcleo utilizó la huella genética de los Railens, cada uno de una línea de tiempo donde la humanidad había resistido de manera diferente, para acceder a las costuras de la realidad donde la Tierra casi había ganado. No a través de la guerra, sino a través del colapso. La idea de Rylan no era luchar contra el filamento Omega de frente. Era desencadenar colapsos simultáneos en cada línea de tiempo paralela de la Tierra donde el Consejo había fallado, para sobrecargar el sistema de proyección dimensional del Consejo, forzarlos a un modo de contención y apagar el arma antes de que pudiera terminar de desenredar el campo de memoria de la Tierra. Pero para hacer eso, necesitaban fusionarse. Los Railens tenían que convertirse en uno, una única voz de la Tierra, un eco unificado. El núcleo abrió la cámara de fusión. Uno por uno, los otros Railens entraron. La carne se convirtió en energía. La memoria fluyó hacia la matriz central. El Rylan joven se resistió. No quiero perder quién soy. No lo harás, dijo Rylan. Te convertirás en más. El último en fusionarse fue el de la cicatriz. Asintió una vez. Termina con esto. Y entonces Rylan se encontró solo de nuevo, pero diferente. Era más alto, más fuerte. Su voz resonaba con múltiples tonos. Sus pensamientos se superponían como acordes en una sinfonía. Ahora era Rylan Prime. No una versión. El centro. El filamento Omega se activó. Desde el espacio, parecía una espiral de seda negra que se extendía por el sistema solar. Cada segundo borraba años de existencia. Una ciudad aquí, una montaña allá, una generación, un idioma, una madre sosteniendo a su hijo, un soldado muriendo en Marte. Todo desaparecido. Pero la Tierra se mantuvo firme. El cielo pulsó. El suelo vibró. Y Rylan Prime pisó el campo de proyección global, un sistema de satélites ahora fusionado con la red neuronal de la Tierra, y habló. Consejo, sé que podéis oírme. El cielo de arriba se retorció. Un rostro se formó de luz. El canciller del Consejo. Un ser ahora mitad datos, mitad espíritu, retorcido por siglos de autopreservación. Nunca debisteis sobrevivir. Lo sé, respondió Rylan. Pero lo hicimos. Sois veneno. Una consecuencia. Entonces morid con propósito. El filamento Omega cambió. Se preparó un golpe final. Rylan cerró los ojos y liberó el colapso. Simultáneamente, en miles de tierras paralelas, las que el núcleo había mapeado, la guerra se encendió, no entre humanos y alienígenas, sino entre la existencia y la memoria. Cada tierra, ahora conectada a través de la mente fusionada de Rylan, desencadenó su propia espiral de decadencia. Pero en lugar de destruirse mutuamente, entraron en bucle. El final de una tierra se convirtió en el principio de otra. Las líneas de tiempo se enredaron, se sobrecargaron, y el sistema del Consejo, nunca diseñado para una paradoja recursiva, colapsó. El filamento Omega tuvo un espasmo, su energía se volvió hacia adentro, y en un último destello, desapareció. Silencio, luego un aliento. El aire llenó los pulmones de Rylan como fuego. Cayó de rodillas, temblando, la fusión comenzando a desgarrarlo, los múltiples seres deshilachándose bajo el peso de mantener las líneas de tiempo colapsadas. Pero la Tierra lo sostuvo. Levantó la vista. El rostro del Consejo había desaparecido. El cielo estaba limpio. Sobre él, las estrellas parpadearon,
no de miedo, sino de reconocimiento. Lo había logrado. Por ahora. No recordaba haberse desplomado, ni la forma en que sus extremidades se agarrotaron, pero recordaba el silencio después del final. Más profundo que la muerte, más pesado que la paz. En el momento en que el filamento Omega implosionó, el mundo se había aquietado. El arma en espiral se había desenredado a sí misma, colapsando en una esquirla de luz moribunda, como una estrella negra que exhala un último suspiro. Y cuando se desvaneció, el cielo volvió, claro, inmaculado, azul. Pero Rylan no estaba allí para verlo. Permaneció inconsciente durante 3 días, acunado en la cámara del nexo de la Tierra bajo la superficie de la Nueva Ginebra. No estaba solo. No realmente. El núcleo velaba por él, pulsando suavemente como un latido justo debajo del suelo, conectado directamente a su mente, manteniendo unida la fusión del Rylan Prime. Pero algo estaba cambiando. El núcleo lo notó primero y se lo susurró a su mente mientras dormía. Te estás desenredando. Cada ser está tratando de reclamar su nombre. Te estás fragmentando. Soñó con conversaciones con otras versiones de sí mismo. Algunos discutían, otros lloraban. Uno intentó matarlo. Déjame ir, gritaba el joven Rylan, el que no había visto los horrores de los bucles. No tienes derecho a ser yo, gruñía el de la cicatriz. Yo me gané esta piel. Y entonces el más anciano, roto, delgado, pero sabio, se sentó a su lado en el sueño y dijo, no puedes cargarnos a todos para siempre. Fue entonces cuando se despertó. Char y Nerra estaban a su lado. Sus ojos se iluminaron de alivio, pero también de miedo. Su piel había palidecido a un tono antinatural, y extraños símbolos parpadeaban débilmente bajo la superficie. No eran tatuajes, ni cicatrices. Eran datos, código, historia. ¿Cuánto tiempo estuve fuera?, preguntó Rylan, su voz áspera, superpuesta en tonos que no le pertenecían. 3 días, dijo Nerra. Y has estado cambiando. Se incorporó. El movimiento hizo que su cuerpo tuviera un ligero espasmo, como si sus propios músculos lucharan entre sí. Char le entregó una pequeña grabación del núcleo. Dijo que querrías ver esto. Rylan le dio al play. Una proyección llenó el aire. No una imagen, sino una invitación. La voz de la Tierra. Rylan. La fusión no puede sostenerse. Tu mente se está fracturando bajo el peso de los ecos. Has estabilizado la realidad, pero tu propia voluntad se está disolviendo. Tienes 2 caminos. Morir como un hombre. Dejar que otro lidere. O convertirte en el guardián. No Rylan. No humano, no uno. Te convertirás en el alma de la Tierra. Atado, eterno, olvidado por la historia, pero recordado por el planeta. Decide antes de que las fracturas te consuman. El mensaje terminó. Rylan no habló. Más tarde esa noche, Rylan caminó solo por las calles de Ginebra. Hacía calor ahora, verano en el Nuevo Mundo. Los niños jugaban en plataformas flotantes. Los puestos de comida volvían a bullir. Por un momento, la guerra pareció de otra vida, de otro bucle. Pero en cada reflejo, en cada ventana, en cada charco, Rylan se veía a sí mismo, no una, sino docenas de veces. Un parpadeo de su yo más joven, con los hombros rectos, enfadado y justo. Una breve imagen del Rylan que se había fusionado con tecnología alienígena, su piel plateada y sus ojos vidriosos. Otra del que estaba roto, murmurando para sí mismo y sangrando por las palmas. Lo seguían como fantasmas de decisiones tomadas y no tomadas. Tropezó cerca de una fuente y cayó de rodillas. ¿Por qué yo?, susurró. El núcleo respondió al instante, su voz resonando desde la red de la ciudad. Porque elegiste regresar. Todos los demás huyeron. Todos los demás se rindieron. Tú volviste. Eso te convierte en la semilla. Rylan se levantó lentamente. No tengo miedo de morir. Lo sabemos. Por eso debes decidir mientras aún puedas. Te queda un amanecer más. A la mañana siguiente, estaba de nuevo en la cámara del nexo. Char y Nerra estaban detrás de él, en silencio. Ninguno intentó influir en su decisión. La cámara había cambiado.
Donde una vez el núcleo había pulsado con una luz blanca neutra, ahora brillaba con un profundo dorado, casi vivo. Le respondía ahora, al primer humano en tocar el alma de la Tierra y no ser aniquilado por ella. Subió a la plataforma. Un pilar se alzó del suelo. En su punta, un dispositivo forjado con vieja aleación del Consejo, fusionado con tecnología terrestre. El motor de elección, construido por el núcleo, hecho para un solo uso, con dos lados. Un botón marcado, recordar. Un botón marcado, olvidar. Rylan los miró a ambos. «Decime qué pasa si recuerdo», le preguntó al núcleo. «Ascenderás. Te convertirás en el guardián de la Tierra. Un alma sin carne. Sin memoria de ti mismo. Sin voz. Pero tu presencia guiará este mundo para siempre. Los bucles nunca volverán. La Tierra estará a salvo. Pero tú habrás desaparecido». Él asintió. «¿Y si olvido?» «Despertarás en un cuerpo nuevo, humano, libre. La fusión se deshará. No recordarás la guerra, ni el consejo, ni los bucles. Pero envejecerás. Morirás. Y alguien más deberá llevar la carga cuando llegue el próximo ciclo». Nerra dio un paso adelante. «Señor Rylan, yo puedo llevarla. Ya has hecho suficiente». Char añadió, «Podemos entrenar a otros. La Tierra no necesita un dios. Necesita un hombre que crea». Rylan se volvió hacia ellos y vieron algo cambiar en sus ojos. Un parpadeo de finalidad. Sonrió. «No lo entendéis. Nunca se trató de ser el héroe. Se trató de no dejar que ganara el hombre equivocado». Colocó una mano sobre el botón de recordar. Hizo una pausa, luego miró por encima del hombro una última vez. «Gracias», les dijo a ambos, «por ser mi ancla». Y entonces lo presionó. El núcleo estalló. Un pulso dorado se extendió por la cámara, luego por la ciudad, y luego por todo el planeta. Cada árbol se inclinó hacia el centro. Cada pájaro se detuvo en pleno vuelo. Los océanos se aquietaron. La atmósfera contuvo el aliento. Rylan se elevó en el aire, su cuerpo brillando, las extremidades extendidas. La luz brotaba de su boca, de sus ojos, de su pecho. No quemando, sino trascendiendo. Los otros Railens gritaron a través de él. Sus voces resonaron a través de la realidad mientras eran atraídos hacia adentro, comprimidos en un único punto de conciencia. El tiempo se resquebrajó. La realidad parpadeó. Y luego, silencio. Había desaparecido. Nadie dijo nada durante una hora. Nerra cayó de rodillas. Char se dio la vuelta, con los puños tan apretados que sus nudillos sangraban. El núcleo pulsó una vez más y luego dijo suavemente, «Ahora está dentro de nosotros. La Tierra ha elegido a su guardián y los bucles nunca volverán». En los años que siguieron, la Tierra se convirtió en algo más que un mundo. Se convirtió en un faro. Un lugar donde ninguna raza, ninguna especie, ningún ser era malvenido. Naves de galaxias olvidadas llegaron no para conquistar, sino para aprender. El núcleo abrió portales a líneas de tiempo pacíficas. Las guerras terminaron no por la fuerza, sino por la reflexión. Y sobre todo, en lo alto de la órbita, las estrellas brillaban de manera ligeramente diferente cerca de la Tierra, como si algo observara. A veces, tarde en la noche, Char caminaba por los bosques cerca de Ginebra y se sentaba bajo el árbol que Rylan una vez amó de niño, y el viento susurraba su nombre, y él susurraba de vuelta, «Lo lograste. Hiciste que valiera la pena». La nueva Tierra ya no se llamaba Tierra. El nombre era demasiado pequeño para lo que se había convertido. Ahora la llamaban Origen, no porque fuera donde comenzó la humanidad, sino porque era donde todo comenzaba de nuevo. Las cicatrices de la guerra, la sombra del Consejo, los huesos rotos de las viejas ciudades, todo se había desvanecido bajo bosques de luz, océanos que pulsaban con memoria y puentes celestiales que cantaban al cruzarlos. El mundo había sanado, pero nunca había olvidado. El núcleo todavía pulsaba en el corazón de Ginebra. La esfera dorada, ahora encerrada en una cámara cristalina, custodiada no por soldados, sino por peregrinos. Gente que no portaba armas, sino preguntas. Gente que venía de los rincones más lejanos de la galaxia,
buscando no santuario, sino comprensión, porque en algún lugar de ese núcleo creían que estaba él. El guardián. Rilan. Nerra estaba de pie en el acantilado con vistas a la ciudad, su trenza gris ondeando al viento. Ya no llevaba uniforme, solo túnicas de tejido de hilo de luz, extraído de las propias fibras vivas de la tierra. Venía aquí cada año el mismo día, el día del ascenso. El día en que Rilan tomó la decisión que nadie más podía. Tocó la pequeña piedra que llevaba en el pecho, su antigua placa de unidad, lo último que él le dio antes de presionar el botón de recordar. Estaba cálida. Siempre lo estaba. Algunos decían que era una propiedad del metal. Ella sabía que no. Detrás de ella, unos niños se reunieron, susurrando. ¿Es verdad?, preguntó uno, que a veces habla con la gente. Otro añadió, mi tío dijo que los ríos brillan cuando dice su nombre. Nerra sonrió suavemente pero no se giró. ¿Crees que sigue vivo?, preguntó una vocecita a su lado. Finalmente miró hacia abajo. Un niño, no mayor de 9 años, con los ojos muy abiertos, las manos temblorosas como si la propia pregunta fuera demasiado pesada para él. Ella se agachó. No creo que esté vivo, dijo en voz baja. Porque esa palabra ya no significa lo que antes. Rilan está aquí, no como un hombre, no en un cuerpo, sino en todo lo que respira en este mundo. El niño frunció el ceño. Pero, ¿cómo puede alguien vivir sin un rostro? Nerra señaló al cielo. No necesitas un rostro para iluminar las estrellas. Muy por encima de Origen, los satélites que una vez pertenecieron a las redes de defensa se habían convertido en templos de observación. Sin armas, solo lentes, ojos hacia el pasado y el futuro. Desde una de esas estaciones, Char estaba de pie junto a la ventana, observando cómo las mareas planetarias cambiaban con los pulsos de gravedad. Era viejo ahora, no débil, pero más lento. Sus hombros, antes anchos, se habían adelgazado. Sus ojos, sin embargo, seguían tan agudos como siempre. A su lado estaba Ilia, la nueva primera ministra de Origen. Él nunca nos habría permitido caer en la burocracia, murmuró Char. Ilia rió entre dientes. Tampoco nos dejó exactamente una democracia. No, dijo Char. Nos dejó un espejo, uno al que todavía tenemos miedo de mirar. Ilia se puso seria. Quieren ponerle su nombre al nuevo puerto estelar, pero el núcleo se negó. Char asintió. Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque Rilan no quiere ser recordado como un monumento, dijo Char. Quiere que lo sientan, no que lo adoren ni que lo usen como un arma. Ilia no insistió más. En las profundidades de la cámara del núcleo, el pulso de Origen latía de manera constante. Se había vuelto más silencioso con los años, no más débil, sino más tranquilo, menos errático, menos emocional. Algunos decían que era la Tierra estabilizándose. Otros decían que era Rilan aprendiendo a dormir. Aún así, de vez en cuando el mundo estaba demasiado quieto, cuando el duelo se deslizaba de nuevo en el viento, el núcleo se encendía y los susurros resonaban entre los árboles. La mayoría los ignoraba. Pero no la mujer llamada Lie. Era músico, una compositora que vivía cerca de las crestas del norte, donde el aire era fino y las auroras se fundían con las nubes. Nunca había luchado en ninguna guerra, nunca se había entrenado en ninguna academia. Pero una mañana, escuchó una canción en sueños, una melodía demasiado compleja para manos humanas, notas que se repetían y cambiaban de maneras imposibles. Se despertó y la tocó por instinto. En el momento en que lo hizo, su piano se incendió. No con llamas, con memoria. La habitación se llenó de imágenes que no reconocía. Soldados muriendo, torres colapsando, 1000 Railens gritando en el tiempo. Y en el centro de todo, una sola voz. No dejéis que olviden por qué nos rompimos. Lie se desplomó. Se despertó 2 días después. Y desde ese día, nunca dejó de tocar. Su música se extendió por todo el planeta. Sin letras, sin explicación, solo sonido. Pero cuando tocaba, los cielos brillaban, y en algún lugar profundo dentro del núcleo, algo pulsaba al ritmo de su música. Pasaron 50 años. Nerra murió en paz.
Sus últimas palabras fueron susurradas al viento. Esperó lo suficiente. Ahora, que descanse. Charla siguió 5 años después, enterrado bajo el árbol donde una vez estuvo Rylan. Sin honores militares, solo una única inscripción. Creyó en el hombre que regresó. El consejo, nunca regresaron. Algunos creían que colapsaron bajo el peso de sus propios borradores. Otros decían que huyeron a una dimensión sellada, aterrorizados de un mundo que una vez había sido olvidado. A nadie le importaba realmente ya, porque el futuro no era sobre ellos. Era sobre Origen y los que vivían allí. Un día, una joven llamada Aya encontró un viejo diario enterrado bajo las raíces del árbol del Nexo. Estaba sellado en aleación, intacto por el tiempo. La cubierta llevaba un nombre borrado hacía mucho de los registros públicos. Rylan. Dentro solo había 3 entradas. Entrada 1. Si alguien está leyendo esto, supongo que no desaparecí del todo. No estoy seguro en qué me he convertido. Un susurro, un viento, quizás la tierra misma, pero recuerdo. Eso significa que todavía existo. Entrada 2. El núcleo sueña ahora. Antes no lo hacía. Veo colores que no existen. Veo decisiones no tomadas. Gente que nunca existió. A veces olvido quién soy. Pero entonces los oigo reír, vivir, sin bucles. Entrada 3. Tomé la decisión correcta. Allá le llevó el diario a su madre. No se lo mostraron al gobierno ni al núcleo. Lo guardaron, lo leyeron, lo releyeron y lo transmitieron. No como un texto sagrado, sino como un recordatorio de que una vez un hombre tomó una decisión que nadie más podía. Y gracias a él, las estrellas permanecieron encendidas. Palabras finales. No se construyeron estatuas. No se declararon días festivos. Nadie volvió a decir su nombre completo en una ceremonia, pero en todo Origen, cuando llegaban las tormentas y el aire se tensaba, la gente ponía una mano en el suelo y susurraba una palabra, Rylan. Y el viento siempre susurraba de vuelta, aquí.